Hola, nosotros somos el equipo 6. Vamos a presentar el amparo 28-2010 que habla sobre la libertad de expresión, que es entre el periódico La Jornada y Letras Libres. Bueno, para comenzar, yo daré los antecedentes de este caso. Este se refiere a una disputa legal entre un periódico mexicano y una revista semanal debido a una columna publicada en la revista que implicaba vínculos entre el periódico y un grupo terrorista. El periódico interpuso una demanda por daño moral, alegando que la columna dañó su reputación al insinuar su asociación con actividades terroristas. El juez 25º de lo civil del Tribunal Superior de la Justicia del Distrito Federal inicialmente absolvió a los demandados por falta de pruebas del daño moral. Sin embargo, en la apelación, la décima sala civil del mismo tribunal decidió condenar a los demandados a pagar una indemnización por el daño moral causado al periódico. Ambas partes interpusieron juicios de amparo, los cuales fueron resueltos por el 12º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que concedió la protección de la justicia federal a los demandados y preseyó el asunto promovido por el periódico. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se discutió la colisión entre la libertad de expresión y el derecho al honor, así como la constitucionalidad del artículo 5 de la Ley sobre los delitos de imprenta, que establece excepciones para manifestaciones ofensivas en ciertos casos. En la sesión de la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, se argumentó a favor de proteger la libertad de expresión, incluso si ello implicaba expresiones insultantes, siempre y cuando no vulneraran los derechos fundamentales. Se destacó la importancia de promover el debate periodístico y la crítica entre los medios de comunicación como mecanismo para promover la conducta ética. Finalmente, la mayoría de los ministros votaron a favor de confirmar la decisión de negar el amparo, considerando que la libertad de expresión estaba protegida constitucionalmente y prevalecía sobre el derecho al honor en este caso específico. Sin embargo, hubo varios votos particulares que expresaron diferencias en cuanto al análisis de la simetría entre los medios de comunicación, la veracidad de los hechos imputados y el mecanismo de ponderación de derechos en casos similares. Muy bien, yo les voy a hablar sobre la Ley sobre Delitos de Imprenta. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 12 de abril de 1917. Artículo quinto. No se considera maliciosa una manifestación o expresión, aunque sean ofensivos sus términos por su propia significación. En los casos de excepción que la ley establezca expresamente y, además, cuando el acusado pruebe que los hechos imputados al quejoso son ciertos o que tuvo motivos fundados para considerarlos verdaderos y que los publicó con fines honestos. La Ley sobre Delitos de Imprenta, también conocida como Ley de Prensa, es una legislación que regula la publicación y difusión de información impresa, especialmente en medios de comunicación como periódicos y revistas. Su objetivo es establecer los límites y responsabilidades en el ejercicio de la libertad de expresión, protegiendo el derecho a la información y sancionando la difusión de contenidos que puedan ser considerados como difamatorios, obscenos, sediosos o que atenten contra la seguridad nacional. Sin embargo, esta ley ha sido derogada. Examinando un poco más a detalle cuál es el origen de este conflicto, podemos ver que hay un choque entre dos principios fundamentales, el de la libertad de expresión, el derecho al honor. Entonces, la cuestión es cuál de los dos tiene mayor preponderancia cuando se trata de medios de comunicación. Y podemos ver que este es un gran ejemplo de cómo dos diferentes fuentes de derecho pueden entrar en conflicto. En este caso en particular, el artículo 6 de la Constitución mexicana dice que hay una manifestación de ideas, será objeto, no será objeto de ninguna inquisición judicial, sino en el caso de que ataque derechos de terceros. Mientras que en el artículo 13, en el párrafo 2 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, antes de ello, en el párrafo 1 menciona que existe la libertad de expresión, pero en el párrafo 2, en el inciso A, dice que tiene que existir respeto a los derechos o la reputación de los demás. Como pueden ver, en el Pacto de San José de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, sí menciona el respeto a los derechos y a la reputación.
Por lo tanto, podemos decir que el honor y la reputación no están explícitamente mencionados en el texto constitucional mexicano, pero sí es que existe una línea divisoria que hace que los derechos de terceros pinten esa línea ante la libertad de expresión. Y lo podemos decir porque el derecho de honor deriva no explícitamente, pero sí de un reconocimiento de la dignidad humana que se establece en el artículo primero, en el párrafo cuarto, donde dice que queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional, género, edad, salud, religión, opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Por lo tanto, es difícil este caso y resultó complicado determinar cuál es el derecho que prevalece, si la libertad de expresión para letras libres o el derecho al honor para la jornada. Finalmente es un caso particular porque si bien no es una pelea entre particulares, no es persona contra persona y tampoco es un caso que sea una persona contra Estado, como normalmente nos imaginamos cuando se trata de defender derechos humanos, sino que en este caso es una persona moral contra otra persona moral, que es el caso de la jornada contra letras libres. En argumentos sería que en un sistema democrático la libertad de expresión tiene una posición preferencial sobre el derecho al honor. En el debate surgido del ejercicio de la libertad de expresión, la réplica y la contraargumentación son las mejores y más efectivas herramientas para defender la propia actuación o punto de vista. Así pues, nadie tiene un mayor acceso al derecho de réplica que un medio de comunicación, máxime si se trata de un rotativo cuya publicación es diaria. Un factor importante a considerar es la cobertura del medio en que se hubiera hecho la crítica original, puesto que si el medio afectado es de distribución municipal o inclusive menor, podría no contar con la cobertura del medio que publicó la crítica, la cual podría ser de distribución estatal, nacional o incluso internacional. No obstante, en la especie ambos medios se distribuyen a nivel nacional, de modo que esta salvedad no resulta aplicable. Resulta evidente que el tema tratado en la columna Cómplices del Terror era de relevancia pública y que la crítica recayó sobre una figura pública, a saber, un medio de comunicación, con lo cual se acreditan los dos requisitos necesarios para la aplicación del estándar de la real malicia, propio del sistema dual de protección acogido por nuestro ordenamiento jurídico. Respecto al argumento de la quejosa tendiente a demostrar que Letras Libres la acusó infundadamente de la comisión de un gran delito. La primera sala estima que el hecho que un artículo haga referencia a conductas que podrían considerarse ilícitas no necesariamente se traducen a la imputación de un delito, pues es importante considerar el objetivo principal de la nota. Tal y como se ha reiterado a lo largo de la sentencia, la columna pretendía criticar la línea editorial de la jornada y, principalmente, su actuación durante la visita de un funcionario español a nuestro país, mas no así la imputación de conductas delictivas. A mayor abundamiento, es pertinente aclarar que la conducta que Letras Libres le imputó a la jornada no podría clasificarse como aquella prevista en el tipo penal de terrorismo previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal, contrario al argumentado por la quejosa. De lo anterior, resulta inconcuso que la postura plasmada en Cómplices de Terror, como supuestamente adoptada por la quejosa, no podría considerarse como típica del delito de terrorismo, pues si se refiere a que la jornada haya llevado a cabo actos que produzcan alarma, terror o temor en la población, ni que ésta haya aportado recursos para el apoyo de actos terroristas. Igualmente, dicha conducta tampoco puede encuadrarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 13 del citado ordenamiento, referentes a los casos de autoría o participación de un delito, puesto que estos requieren que la persona presuntamente implicada actúe en la comisión del ilícito o que de alguna forma participe en su preparación, lo cual de ninguna manera se sugiere ni presume en la nota periodística analizada. Al respecto, es importante enfatizar que las restricciones a la libertad de expresión deben ser necesarias en una sociedad democrática. La primera sala considera como acertadamente lo que ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,
que uno de los mecanismos idóneos tendientes a promover el comportamiento ético de los medios de comunicación es la crítica a los propios medios de comunicación. Esta crítica enfocada a denunciar distorsiones, omisiones, posiciones o incluso noticias ignoradas puede ser llevada a cabo por organizaciones no gubernamentales o inclusive por otros medios de comunicación privados. Por las razones antes expuestas, la primera sala concluye que las expresiones utilizadas en la columna Cómplices de terror se encuentran amparadas constitucionalmente y, en consecuencia, estima que son infundados los conceptos de violación segundo, tercero, cuarto y sexto hechos valer por la quejosa. Muy bien, en conclusión, la sentencia del amparo 28-2010 es un hito significativo en la protección de la libertad de expresión en México. En esta resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las autoridades están obligadas a proteger y garantizar este derecho fundamental, incluso en situaciones donde exista un conflicto entre la libertad de expresión y otros valores constitucionales, como el honor o la reputación. La sentencia del amparo 28-2010 sentó importantes precedentes al reafirmar que cualquier restricción a la libertad de expresión debe estar justificada por razones legítimas y ser proporcionada al objetivo perseguido. Asimismo, destacó la importancia de proteger la crítica pública y el debate democrático, reconociendo que estas actividades son esenciales para el funcionamiento de una sociedad plural y democrática. Muy bien, en conclusión, el amparo 28-2010 reafirmó el compromiso del Estado mexicano con la protección de la libertad de expresión como un derecho fundamental, estableciendo criterios claros y precisos para su salvaguarda en el marco del sistema jurídico mexicano.